inclusive dentro de la iglesia, porque cuántos codician el ministerio del otro, cuántos codician no sé, el otro tiene, no sé, una mejor mujer, el otro tiene, no sé, un mejor auto. Esto pasa a diario, inclusive dentro de la iglesia. A ver, Colosenses 3.5 y Hebreos 13.5, ahí se puede leer. Aparte, esto trae consecuencias, o sea, esto trae consecuencias a todo ser humano. A ver, acá estamos hablando de las deformaciones o perversiones o desviaciones de los instintos humanos que tenemos todos adentro. A ver, Colosenses 3.5, Hebreos 13.5, otro lindo es 1 Timoteo 6.10, miren todos los versículos que tiene. Colosenses 3.5 dice, hacé morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí está. Fíjense que la avaricia está puesta con la fornicación, está puesto con todo eso, y es algo terrible. Hacer morir en vosotros todas estas cosas, pasiones desordenadas, bueno, son cosas que de la vieja naturaleza, de esta deformación de los instintos, los tenemos que hacer morir en nuestra vida para tener otro tipo de vida, ¿no? Que Dios nos ayude con esto. A ver, Hebreos 13.5 y 1 Timoteo 6.10. Hebreos 13:5. Sí, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. perfecto, ahí está. Sean vuestras costumbres sin avaricia, fíjense el consejo que da la palabra. No sean tacaños. Amén. O sea, todas esas cosas se pertenecían a nuestra vieja naturaleza. A ver, 1 Timoteo 6.10, a ver. Esto Amén, es. lo leo. Sí, Porque raíz de todos males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ahí está. Codiciando algunos, todos los dramas que trae todo esto, ¿no? Eso es una perversión del instinto de adquisición. El de alimentación, bueno, no puse más texto, pero tienen glotonería, gula, enfermedades, diabetes, anorexia, bulimia. Todo eso es producto de todas estas cosas que nos traen problemas. La reproducción, las impurezas, la pornografía, el adulterio, la fornicación, las desviaciones sexuales, todo lo que ustedes ven hoy en día es producto de todo esto. ¿Amén? Y la dominación, bueno, ya lo hemos nombrado, pero es la tiranía, injusticia, el espíritu contencioso, etcétera, etcétera, etcétera. Miren todas las cosas que tenemos que hacer morir en nosotros, que ya no tendríamos que tener más a esta altura. Amén. Que Dios nos ayude. Muy bien. A ver, seguimos adelante. El mundo lo tiene, ¿eh? El mundo lo tiene, por eso está así. Llegamos a la agresión y la violencia. Bueno, yo creo que llegamos hasta acá, pero solamente voy a dar la primera parte y después sigo dando lo otro en la próxima, ¿les parece? Lo seguimos viendo. Amén, amén, amén. ¿Se va entendiendo hasta acá? Amén. No sé si... Sí. Bueno, Amén, amén. es para Se que entiende. sepamos contra qué peleamos. A veces le echamos la culpa a Satanás y el problema somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Me la está agresión. diciendo, el diablo dice, estos son más mentirosos que yo. Dice. Exactamente, correcto. Exacto. Dice, toma mentiroso que no, sí. Me están metiendo a mí Él cosas que está no tengo nada que ver. sorprendido. ¿Eh? Está sorprendido el diablo. Exactamente. Somos nosotros mismos a veces. Muy bien. Vamos a leer algunos versículos para entender dónde entramos acá. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está. Se pueden airar, ¿no? O sea, uno vio que a veces toma ese cierto orgullo o esa cierta cosa que le aparece, pero no pequemos en estas cosas. Amén. Entendamos que eso no es bueno delante de Dios y no es bueno para nosotros tampoco, ni siquiera para nuestro físico. No nos sirve todo esto. Tengamos mucho cuidado con esto. Estas cosas nos pueden dominar a nosotros. En lugar de nosotros dominarlas a ellas nos dominan a nosotros. A ver, Marcos 11:15. A ver qué pasó ahí. Y Mateo, bueno, 5, 21, 26. Y hasta acá lo hacemos porque ya hay mucho más para decir. A ver, leamos uno más, Marcos 11:15 y Mateo 5, 21, 26.
Marcos 11:15. Sí, Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ahí está. ¿Qué pasó ahí? ¿Había agresión o había violencia? ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, el Señor se enojó, evidentemente se enojó, pero mal, se enojó muy mal. Empezó a tirar las mesas, empezó a agredir, a violentar toda la situación, pero, pero hay una gran diferencia entre lo que a veces uno puede llamar agresión o violencia, porque el Señor nunca perdió el control de ese enojo. Ahí está el punto. Si bien él lo hizo por un celo, por eso dice tu celo me consume, justamente él no lo hizo por enojarse porque sí, sino que lo hizo con un celo espiritual, lo hizo con un celo de cuidar o guardar las cosas de Dios. O sea, él nunca perdió el control de ese enojo. ¿Se entiende la diferencia de todo esto? Mateo 5, 21, 26, a ver, digamos, y ya leemos 26, 26 67 y ya dejamos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no mataráis, no mataráis, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, traed tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque de acuerdo con ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto os digo que no saldrá de allí hasta que paguéis el último cuadrante. Ahí está, habéis escuchado no mataréis, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya está acusado y irá ante concilio. O sea, ¿se entiende esto? O sea, el Señor condena todas estas violencias, estas agresiones, estos enojos. Así que tengamos mucho cuidado, no vaya a ser que cosa que estemos pecando contra Dios cuando hagamos todas estas cosas. ¿Eh? Que Dios nos ayude a tener discernimiento. Así como el Señor no perdió el control en el enojo por tirar la mesa a los cambistas, que lo hizo con un derecho celestial, por decirlo de alguna forma, y con una razón muy grande. Bueno, que nosotros cuando hagamos alguna cosa de esta, no vayan a ser cosas que nos estemos enojando, inclusive muchos hasta se enojan contra Dios, ¿no? Entonces, eso es condenatorio, ¿eh? Ahí tenemos que tener control de todas estas cosas, sobre todo con esta nueva naturaleza que Dios nos ha regalado. Mateo 26, 26, 67, a ver, ¿alguien más? Es que todo enojo que tengamos, dice la palabra, que nos enojamos contra Dios, porque verdaderamente, por eso es que debemos pedirle perdón al hermano, a la persona que como se llama, que nos enojemos con ellos, porque verdaderamente es contra Dios la cosa, no contra el ser humano, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. O sea que es más grave. Entonces, por eso es muy grave, digamos. Es tan importante el perdón. El perdón a veces nos cuesta tanto pedirle perdón a un hermano que hemos ofendido, veo que le hemos contestado mal, y es tan hermoso porque Dios ve
en lo alto y nos trae la bendición, ¿no? Sí. La idea de todo esto es tratar de no llegar a tratar de no llegar al enojo. O sea, la idea de aprender todas estas cosas es para que no nos enojemos y después no tengamos que andar pidiendo perdón. ¿Se entiende lo que tratamos de hacer? Estamos tratando de aprender para no llegar a semejante situación, porque estamos enojándonos, como dijo el pastor argentino, contra Dios y no solo contra el hermano. Y después, bueno, tenemos que dejar la ofrenda y pedir perdón y hacer todo eso. Tratemos de no llegar a todo eso. O sea, que Dios nos ayude a tener una nueva naturaleza y evitar todas estas cosas en nuestra vida, ¿no? Que Dios nos ayude. Cuanto menos lo tengamos, menos perdón vamos a tener que pedir, por decir de alguna forma, ¿se entiende? Amén. Hay cosas que nos pueden llegar a enojar, a lo mejor. Claro, pero por supuesto. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claro, o sea, correcto. No lo deje pasar. No nos podemos quedar enojados. Hay cosas que nos pueden llegar a molestar, enojar, y no enojarse sería como ser insensible a alguna situación. Correcto. Y nadie que no importa, el pastor no le importa o no es importante. Tiene que entenderse que sí, pero uno no puede quedarse enojado. Ahí, si puso la cabeza en la almohada y todavía está enojado, ahí está el error. Ahí está el error. Siempre tiene que estar bajo control el enojo, de alguna forma. O sea, eso es lo que dice que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Exactamente, correcto. Si uno está sacado, no va a obrar con justicia. No, y cuánta gente por hacer actos así violentos, por decir de alguna forma, ha tenido consecuencias o secuelas terribles, ¿no? O sea, claro. Por eso cuando nos domina el enojo es el problema. Ahí estamos perdidos. Ahí ya perdimos el control, y cuando perdimos el control, ustedes saben las situaciones, ¿no? Después no se puede parar. Hoy en día una simple discusión de tránsito puede terminar en una tragedia. Una tragedia, realmente una tragedia, sí. Y en el caso del hermano... También el enojo puede traer, dice la palabra que trae tropiezo hacia la oración a Dios, ¿no? O sea, no tenemos la entrada a Dios con un corazón enojado con alguien, ¿no? Claro, dice también el mismo maltrato hacia las esposas, ¿no? Sobre todo para los varones se ve que esto le tiene menos... No tener estorbo en las oraciones. Menos control, el hombre tiene menos control por ahí que las mujeres en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, como hombre, tenemos que saber también todas estas cosas, ¿no? Que Dios nos ayude a ser sabios, ¿no? Amén. Que no haya estorbo para la oración, ¿no? Correcto. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude con todo esto, claro que sí. Sí. A ver, leemos Mateo 26, 67, último, y después seguimos otro día, seguimos con el resto. Amén, lo leo. Sí. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Fíjense la violencia, el grado de violencia que ejercían sobre el Señor. ¿Entiende esto? O sea, la violencia. En la próxima seguimos, pero la agresividad, dice, es un instinto innato. O sea, es parte de estos instintos que tenemos adentro, la agresividad, ¿no? Que uno a veces reacciona. Y al igual que los animales, es para defendernos, para adaptarnos, para poder luchar ante una situación digamos, de vida, o huir, o poder pelear de alguna forma y poder defendernos. Adaptarnos al entorno, o sea, a lo que nos rodea. Regulada por reacciones neurológicas también, ¿no? O sea, eso está en gran parte involucrado el espíritu acá, ¿no? La parte espiritual, que es la parte racional, de alguna forma, la parte neurológica. Esto se nos ve afectado. Bueno, en la próxima seguimos con las definiciones de cada uno, ¿no? De agresividad, violencia. Bueno, espero que les haya gustado hasta acá, que lo disfrutemos, que aprendamos, que aprendamos a ser sabios en nuestra forma o manera de vivir. Amén, que Dios nos ayude, y para entender también a otros que también pueden tener estas situaciones, y comprendamos que estas cosas están ahí. Amén. Y hasta que no vayamos con el Señor o no vayamos a este mundo, lo vamos a tener siempre en nuestro interior, y el otro que está al lado nuestro va a tener lo mismo. O sea que esto va a estar siempre ahí. ¿Entiendes? Bueno, hasta acá, hermano.